Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Espero que estén súper bien, porque hoy vamos a desentrañar un misterio que sacudió al mundo entero. Preparaos porque vamos a sumergirnos en la historia que resonó en cada rincón del planeta. El *** 2 de septiembre de 2025 ***, la noticia bomba que lo cambió todo. Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Si eres fan de las series turcas, si te perdiste en la magia de Erkenci, si suspiraste con cada mirada, con cada gesto entre Can y Demet, este vídeo es para ti. Vamos a analizar cada detalle, cada foto, cada rumor, cada declaración, y nos adentraremos en las especulaciones que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Es amor verdadero? ¿Una estrategia de marketing brillante? ¿O tal vez, una combinación de ambos? Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona: series turcas, noticias de los famosos, chismes jugosos, análisis profundos y mucho más. Te prometo que no te arrepentirás. Así que sin más preámbulos, pongámonos en marcha. *** 2 de septiembre de 2025 ***. Las redes sociales explotaron como un volcán en erupción. Los titulares en todos los medios, desde Turquía hasta Argentina, pasando por España, Estados Unidos, Francia, Italia, y cada país donde la televisión turca tiene un lugar especial en el corazón de sus espectadores, todos hablaban de lo mismo. *** Can Yaman y Demet Özdemir, juntos otra vez, *** la pregunta del millón. La noticia se propagó a la velocidad del rayo, desatando una ola de emoción, incredulidad y expectación sin precedentes. ¿Qué había pasado? ¿Qué había detonado este terremoto mediático? ¿Qué había revivido la llama de la esperanza en los corazones de millones de fans que anhelaban ver a sus ídolos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real? Todo comenzó con una serie de fotografías. Fotografías que en un principio podrían haber sido catalogadas como simples encuentros casuales. Pero, amigos míos, en el mundo de los famosos, la casualidad es una excepción, no la regla. Cada imagen es cuidadosamente estudiada, cada gesto analizado, cada like, cada comentario, todo tiene un significado, una intención. Y estas fotos tomadas en diferentes lugares, en diferentes momentos, pero siempre con un hilo conductor, ellos dos juntos. La primera fotografía, la que encendió la chispa, la que hizo que los corazones latieran más rápido, mostraba a Can y Demet compartiendo una cena en un restaurante exclusivo de Estambul. Un restaurante conocido por su privacidad, por ser el lugar predilecto de las celebridades y por ofrecer una atmósfera romántica y discreta. En la imagen se les veía sonrientes, conversando animadamente. La cercanía era evidente, la complicidad palpable. Can con su mirada cautivadora y Demet irradiando belleza y elegancia. ¿Era solo una cena de amigos? ¿O había algo más, algo que iba más allá de la amistad? Las especulaciones no se hicieron esperar. Los foros de discusión de Erkenci enloquecieron. Los fans que habían vibrado con la magia de la serie, recordaron la química que ambos actores lograron en la pantalla, la forma en que sus miradas se entrelazaban, la conexión que traspasaba la pantalla, la naturalidad con la que interactuaban. Muchos soñaban, esperaban, anhelaban que su amor, el que parecía nacer en la ficción, se convirtiera en realidad. Y de repente estas fotos. La esperanza renacía con fuerza. Los comentarios en las redes sociales eran un torbellino de emociones. No puedo creerlo, es el mejor día de mi vida, por fin, se han dado una oportunidad, mi corazón no puede más de la emoción, eran solo algunos de los mensajes que inundaban las publicaciones. El hashtag #Can Yaman Demet, creado por los fans, se convirtió en trending topic mundial en cuestión de horas. Pero la historia no terminó ahí. Después de la cena en Estambul, empezaron a circular más fotos. Esta vez, en un evento benéfico. Can y Demet, codo a codo, colaborando juntos en una causa solidaria. Sonrisas cómplices, miradas que se cruzaban con intensidad, gestos de cariño. La química, una vez más, era innegable. El público extasiado volvía a soñar con un posible romance. Los rumores se intensificaron, los medios de comunicación se lanzaron a investigar a fondo. ¿Era un nuevo romance que nacía?
¿O solo una estrategia de marketing perfectamente orquestada? La prensa del corazón, siempre ávida de noticias jugosas, se volcó en la búsqueda de información. Los paparazzi incansables acechaban a la pareja en cada rincón de Estambul, intentando capturar cualquier momento que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Cada movimiento de Can y Demet era analizado al detalle, cada publicación en redes sociales, escudriñada en busca de pistas. La tensión crecía. El mundo entero esperaba una confirmación. Y entonces llegó la confirmación, o algo muy parecido. Una fuente cercana a ambos actores, que prefirió mantener el anonimato, filtró información exclusiva a un medio de comunicación turco de renombre. La información apuntaba, con gran fiabilidad, a que Can Yaman y Demet Özdemir estaban, efectivamente, saliendo. La bomba estalló. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de alegría desbordante, de incredulidad y euforia. La pareja soñada por millones de fans, ¿era real? La fantasía se había hecho realidad. La noticia fue portada en todos los periódicos, tanto impresos como digitales, y los canales de televisión dedicaron horas de programación a analizar la noticia, a debatir sobre la veracidad de la relación, y a repasar los momentos más memorables de Erkenci-Kuş, recordando la chispa que encendieron Can y Demet en la pantalla. Pero como en toda gran historia, como en todo relato que genera tanto interés y pasión, había dos versiones. Dos perspectivas diferentes. Dos bandos enfrentados. Por un lado, estaban los que celebraban el amor. Los que creían en la magia de las series, en que el amor puede traspasar la pantalla y florecer en la vida real. Los que apostaban por la posibilidad de que la conexión que se veía en Erkenci-Kuş fuera auténtica, genuina, y que Can y Demet, al fin, se hubieran dado la oportunidad de ser felices juntos. Para ellos, Can y Demet eran la pareja perfecta. Una pareja que además contaba con un talento innato y una belleza deslumbrante. Este grupo de fans esperanzados defendía la idea de que el amor puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en el set de rodaje de una serie de televisión. Creían firmemente en que las almas gemelas existen, y que en ocasiones, la ficción puede convertirse en la más hermosa de las realidades. Por otro lado, estaban los escépticos. Los que dudaban, los que veían el anuncio como una estrategia de marketing perfectamente orquestada, una forma de mantener la popularidad de ambos actores, de revivir la magia de Erkenci-Kuş y de volver a estar en el candelero, en el foco de la atención mediática. Argumentaban que en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces son solo eso, un espectáculo, un montaje, una puesta en escena para generar interés y aumentar la fama de los implicados. Este grupo más cauto y desconfiado argumentaba que la industria del entretenimiento está llena de relaciones falsas y oportunistas. Veían en la supuesta relación entre Can y Demet una simple estrategia para aprovechar el tirón mediático, para conseguir más contratos publicitarios y para mantener a flote la popularidad de ambos actores. Y claro, no podemos olvidar la intervención de los propios protagonistas. Can Yaman y Demet Özdemir. Al principio guardaron silencio. Quizás para alimentar el misterio, para generar más expectación, o quizás para proteger su intimidad, para tomarse el tiempo necesario para procesar la situación. Pero finalmente la presión mediática fue tan fuerte, la expectación era tal, que tuvieron que pronunciarse, que tuvieron que dar alguna pista, que tuvieron que ofrecer alguna declaración, por mínima que fuera. Can Yaman, con su habitual elegancia, su carisma arrollador y su forma de ser tan cercana y accesible con sus fans, publicó un mensaje en sus redes sociales. Un mensaje ambiguo pero esperanzador, que generó aún más incertidumbre y emoción. En él agradecía el cariño incondicional de sus fans, pedía respeto por su vida privada, y dejaba entrever que había un sentimiento especial, una conexión innegable hacia Demet. Vaya manera de avivar el fuego. En su mensaje, Can escribió: queridos fans, gracias por vuestro apoyo incondicional, por vuestro cariño y por vuestra paciencia. Entiendo vuestra curiosidad, y respeto vuestra pasión. Os pido por favor que respetéis mi privacidad en estos momentos. Hay un sentimiento especial en mi corazón, un sentimiento que me llena de alegría y esperanza. Demet es una persona maravillosa, una mujer increíble. Os pido que respetéis este momento, y que nos dejéis vivir nuestra vida con tranquilidad. Demet Özdemir, por su parte, optó por una postura más reservada, más cautelosa. Publicó una foto en la que se la veía sonriendo, radiante, con un brillo especial en sus ojos,
en la que se apreciaba una felicidad evidente. La foto, tomada en un entorno natural y relajado, iba acompañada de una frase que daba a entender que estaba viviendo un momento especial, un momento mágico, un momento lleno de alegría y de paz. No confirmó ni desmintió nada. Dejó que la imaginación de sus fans hiciera el resto. En su publicación, Demet escribió: «La vida es un regalo. La felicidad es una elección. Estoy agradecida por cada instante, por cada momento compartido. Estoy viviendo un sueño, rodeada de amor y de alegría. No puedo decir más. Dejo que la vida me sorprenda y que el destino me guíe. Gracias por vuestro cariño». Y así la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, el ***. 2 de septiembre de 2025 ***, se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. Un fenómeno que trascendió fronteras, que unió a fans de todo el mundo, y que generó una ola de emociones que aún hoy, años después, sigue resonando en los corazones de sus seguidores. Los medios de comunicación siguieron informando, analizando, especulando, intentando desentrañar la verdad. Los programas de televisión dedicaron horas a debatir sobre el tema, a analizar las fotos, a comentar las declaraciones, y a buscar cualquier pista que pudiera confirmar o desmentir la relación. Los expertos en relaciones sentimentales y los psicólogos fueron invitados a analizar el comportamiento de Can y Demet, a interpretar sus gestos, sus miradas, sus palabras. Los fans, por su parte, siguieron especulando, creando teorías, investigando a fondo, buscando cualquier señal que pudiera confirmar sus esperanzas. Los foros de discusión y las redes sociales se inundaron de mensajes, de teorías, de análisis, de debates apasionados. Los fans crearon hashtags, vídeos, edits y fanfics intentando imaginar cómo sería la vida de la pareja si finalmente confirmaban su romance. Y la pareja, en medio de todo ese torbellino mediático, seguía manteniendo el misterio, guardando silencio, protegiendo su intimidad. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Era amor verdadero? ¿Era solo un truco publicitario? ¿Qué se escondía detrás de esas sonrisas cómplices, de esas miradas que se cruzaban con tanta intensidad? La verdad, nadie lo sabe a ciencia cierta. Quizás ni siquiera ellos. El amor, como la vida, es un misterio. Y lo único que podemos hacer es disfrutar del espectáculo, de la magia, de la ilusión. El paso del tiempo, como suele ocurrir, diluyó la intensidad de la noticia. La vida siguió su curso y Can y Demet continuaron con sus carreras profesionales. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire: ¿qué pasó con su relación? ¿Llegaron a confirmarla? ¿Se mantuvo en secreto? ¿Se distanciaron? La realidad es que a día de hoy, la respuesta a estas preguntas sigue siendo incierta. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado oficialmente su relación. Han mantenido su vida privada alejada del foco mediático, y han preferido no dar explicaciones sobre su supuesta relación. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir el ***2 de septiembre de 2025 ***, dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas y en el corazón de sus fans. Un recuerdo que evoca la magia de Erkencikus, la química innegable entre sus protagonistas, y la esperanza de que el amor, en todas sus formas, pueda trascender las barreras de la ficción y hacerse realidad. En el mundo del espectáculo, las relaciones son efímeras. Las parejas se forman y se deshacen con la misma rapidez. La presión mediática, la agenda de trabajo y las diferencias personales, a menudo, terminan por romper el encanto. Sin embargo, en ocasiones el amor es más fuerte, más duradero, más resistente. En ocasiones el amor perdura, y logra superar todos los obstáculos. Y sinceramente a mí me encantaría que este cuento tuviera un final feliz, un final de amor. Un final en el que Can y Demet, al fin, pudieran estar juntos, felices, y que su amor, al igual que su talento, brillara con luz propia. Pero, eso solo el tiempo lo dirá. El tiempo, ese juez implacable, es el que dictará la verdad. El tiempo es el que revelará si el amor entre Can y Demet fue real, o si, simplemente, fue una ilusión pasajera. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos? ¿Crees en el amor verdadero, en el amor que puede trascender la ficción? ¿O piensas que todo fue una estrategia de marketing, una jugada maestra para mantener la popularidad de ambos actores? ¿Crees que algún día sabremos la verdad definitiva? ¿O el misterio siempre estará presente?
¿Crees que en el fondo a veces es mejor no saberlo y seguir soñando con el final feliz? Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y saber tu opinión. Quiero saber qué piensas, qué sientes y qué esperas que haya ocurrido con Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Aquí seguimos hablando de series turcas, de chismes jugosos y de mucho más. Activa la campanita para no perderte nada. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta la próxima.